cementerio de Willimantic. Hemos orado por esta meditación de la palabra de Dios, para la gloria y honra de bendito sea. Dice la palabra de Dios, que cualquiera que tocare muerto será inmundo por 7 días, según número 19:16. No he tocado ninguna sepultura ni sepulcro, para no fallar con la ley, porque aunque esté en el mismo quiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todo. Según vamos a tener en cuenta y respetar igualmente la vieja ley, porque es parte de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí para la gloria y honra del Señor. Ya hemos orado por esta parte, gracias al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Dice aquí la Sagrada Escritura que el profeta de Dios vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Allí no dice que fue desde los sepulcros o cementerios que le hablaron a Dios los espíritus o los almas. No, no. No fue de un cementerio. Esto por cuanto escrito está: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Según Eclesiastés 12, verso 7. Eso quiere decir que es falsa esa liturgia que le reza o le ora a los muertos en los cementerios o en los sepulcros. Porque allí lo único que existe es polvo y cemento. Y si era rico el muerto, pues el mármol. Aunque al sepulcro de algunos apóstoles los han hecho de mármol, pero eso es para beneficiar a sus comercios y no porque respeten a los apóstoles o al apóstol. Porque la misma simiente que mandaron a degollar al apóstol Pablo fue la misma que le llevó un sepulcro de mármol o de cemento. Y nos dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 6:10: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Acuérdense entonces aquí los que están haciendo esta interrogativa a Dios son los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, según un verso anticipado o antes. Pero los que han muerto en pecado no pueden hablar con Dios de esta forma. ¿Y cómo es que yo lo sé? ¿Y cómo es que yo sé eso? Pues la Biblia nos educa en cuanto a esto. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esa morirá. Cuando un alma conoce que los sepulcros con cemento y mármol es un pecado por estar contaminando islas del tamaño de Borinquén, y con todo y eso se queda callado, estando vivo para que allá le hagan un sepulcro en la isla, conociendo que eso llevará a la contaminación, pues mira, esa persona, esa alma está muerta porque murió en pecado. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, según nos enseña Santiago 4:17. Y si tú crees que eso de contaminar las tierras fértiles, Dios lo coge como cosa liviana, pues eso es porque no has sido educado con las verdades de las Sagradas Escrituras, o que no te has atrevido a decirlas tal y como son. Porque escrito está: no contaminéis
pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Números 35-34. Y los hijos de Israel están esparcidos por todo el mundo hoy en día. No es solo allá en la tierra actual de Jerusalén. Pues hasta aquí hemos entendido que en los cementerios y lo que existe en ellos no hay nada que adorar, ni a tocar, ni a orar. Porque según leímos anteriormente por la Biblia, y no por lo que diga yo, allí solo existe polvo y la idolatría al mármol y al cemento. Entonces, si una isla del tamaño de Borinquén quiere conquistar la bendición de Dios, no puede de ninguna forma estar imitando lo que hacían en Egipto o en Europa los que adoran a los muertos. Y eso lo conocen las iglesias evangélicas. Pero ellos, por no llevarle la contraria a los que se han hecho ricos con los monopolios del cemento y los cementerios, pues hacen silencio ante esa injusticia que existe hoy con la contaminación a nuestras tierras fértiles. De lo que existe en los cementerios, no hay nada que adorar allí. Y mucho menos bajarle la cabeza para orar ante piedra pintada. Pues eso es lo que nos exhorta el libro de Levítico, capítulo 26, verso 1. Entendemos que existe la memoria de personas que merecen honor. Y por eso se inventaron los epitafios. Pero para dar honor a una persona ilustre, no es necesario que otros miles mueran en el mundo sin tierras fértiles en donde sembrar, solo porque el ilustre que dejó un legado histórico lo han colocado a contaminar tierras fértiles con su sepulcro por los siglos de los siglos. En ese caso, el distinguido en medio de nosotros no será tan distinguido delante de la presencia de Dios cuando le vaya a rendir cuentas a Dios, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Miles de personas quieren que ya yo me calle la boca en cuanto a esto, en cuanto a este tema, pero existen 1000 en contra y millones de veces en contra. Lo repetiré porque es la palabra de Dios la que nos enseña y no yo. Por culpa de aquellos injustos que conociendo la verdad no la hacen para ser escuchados por multitudes. Las islas tropicales, por ser una minoría entre gigantescos países, no pueden defenderse de esa anatema por sí solas. Necesitan de miles de personas que griten estas verdades en contra de los cementerios que contaminan. Dios lo ha venido diciendo miles de años atrás. Pero las multitudes se han enfocado en eso que activa y levanta su política, incluyendo allí los pentecostales o los evangélicos, con sus políticas ocultas y defendiendo solo la República del Norte. Aún los que se llaman ser los verdaderos judíos quieren que todos solo prediquemos las cosas que ellos quieren imponer. Pero en cuanto a eso, debe de tener precaución con los que somos un cuerpo en Cristo. Y nos tildan de diablos. Eso lo explicó muy claro el apóstol Pablo, cuando les dijo, así que nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, según Romanos 12:5. Para aquel miembro al cual Dios ha dotado para exhortar en contra de los cementerios que hacen daño a las tierras fértiles, a ese miembro del cuerpo de Cristo también debe de apoyar y respetar. Por esa misma razón el apóstol Pablo le preguntó a los judíos, ¿tú que abominas de los ídolos?
comete sacrilegio, según Romanos 2:22. Y el que tenga un poco de inteligencia se dará de cuenta que con eso el apóstol incluía a esos cementerios que todavía querían seguir adorando. Porque los judíos no usan cruces como idolatría o imágenes. Pero las costumbres egipcias fueron muy penetrantes en sus almas y no pudieron desecharse de esas costumbres, de ellas tan fácilmente no pudieron arrepentirse de aquello. Sacrilegio quiere decir profanación de una persona, cosa o lugar sagrado. Así lo explica el diccionario. Y debes de entender que profanar no se usa tan solo para los que destruyen lápidas o sepulcros, sino que puede ser también en contra de una persona a la cual tú estés llevando sacrilegio o profanación. Y entienda usted que es a la persona y no al polvo de la tierra o al cadáver que queda allí. Por ejemplo, el apóstol Pablo predicó en contra de la idolatría. ¿Cómo es que se atreven a ir a un sepulcro, a llevarle oraciones, a orarle a esa piedra pintada? Pues allí cometen sacrilegio en contra de su persona y lo profanan al hacer lo contrario de lo que él predicaba. Pero eso no te lo han de enseñar los que se agachan defendiendo a la gran ramera y luego se hacen pasar por cristianos. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Pablo, ni Pedro, ni Juan o ninguno de los otros apóstoles están en esos sepulcros que inventaron los hombres para negocios. Ellos están bajo el altar de Dios suplicando a Dios que ya haga justicia por todas las maldades que practican los hombres por causa de negocios o políticas o religiones. Cuando se postran ante algún sepulcro, cometen sacrilegio. Y por esta razón el apóstol Pablo le preguntó a los judíos: tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. El hombre de Dios no puede coger a un hombre luego de estar muerto como si fuese un ídolo, porque si lo hace, comete sacrilegio. Dios trató de evitar para que eso no siguiera ocurriendo. Por eso el cadáver de Moisés, hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está. Eso te lo explica muy claro el libro de Deuteronomio 34, verso 6. Dice la Sagrada Escritura: y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso es porque Dios, al momento de Moisés morir, lo hizo polvo. Dios tuvo un propósito para hacer eso. Y era para que no vieran a los sepulcros o cementerios como un lugar de idolatría. Y si así Él lo quiso en el pasado para aquel pueblo que Él amaba, hoy también lo quiere para un pueblo que quiere libertad del pecado. Porque el alma que pecare, esa morirá, según nos dice Ezequiel 18:4. No importa si le has colocado un mausoleo con las vanidades de los millonarios, el alma que pecare, esa morirá. Y pregunto, y luego, ¿para qué sirven las contaminaciones que le vierten a islas del tamaño de Borinquén? Con la vanidad de cementerios para la contaminación. Los mausoleos, los sepulcros, son justos en las montañas de roca,
como la sepultura de Jesucristo. Esos son justos. En las cremaciones. Y luego a los osarios. Los cementerios, los sepulcros son necesarios para el historial de cualquier persona. Pero cuando se llega a ese día, cuando hay que obedecer, respetar la Sagrada Escritura y dejar la tierra descansar el 7º año, es necesario llevarlos a la montaña de roca y dejar que la creación haga su trabajo con el propósito por lo cual Dios la creó. Y si no se obedece la naturaleza de Dios y los mandamientos de Dios, pues el huracán del Caribe ya pronto no tendrá consideración de los inicuos. Nos dice la Sagrada Escritura en Salmos 16:10, porque no dejaréis mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción son los sepulcros de inmundicia. La palabra Seol, además de usarse como símbolo de infierno por los antiguos hebreos, también la usaban para referirse a los sepulcros. Y allí el salmista nos dice que Dios no dejaría su alma quedarse en tal lugar. Y luego el apóstol Juan dice que cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es según Apocalipsis 6:9. Eso explica que los hijos de Dios son almas que van a Dios que los creó y no están en ningún sepulcro o cementerio. Pues en ese caso pierdes tu tiempo al ir a un cementerio a hablar con un ser que ya ha muerto. Y si te habla para atrás, pues no es él, es el diablo con sus mentiras. Existen otras evidencias bíblicas que nos muestran que el alma duerme luego que muere. Como por ejemplo la niña resucitada según Lucas 8:52. También el testimonio de Lázaro de Betania. Eso según nos dice la Biblia en Juan 11:11. Pero también la Biblia da testimonio diciendo que los muertos nada saben. Lee el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y pregunto, ¿cómo que quieres pagarle al difunto con un lindo sepulcro? Entonces pues pierdes el dinero, porque dice la Sagrada Escritura, ni tienen más paga. Mejor sería respetar a Dios cuando dijo que el polvo va al polvo de donde vino. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nos dice Eclesiastés 12, verso 7. Entonces pregunto, ¿y qué es más importante? ¿Atender la creación de Dios en islas con el tamaño de Borinquén? ¿O seguir haciendo millonarios a los que por más de 500 años nos han traído solo contaminación para nuestras tierras fértiles? Entonces, y esos mismos, por supuesto, a esta hora ya han leído la exhortación de la Biblia cuando les dice, no contaminéis la tierra donde habitáis, según el libro de Números 35:34. La memoria de tus seres queridos que murieron no deben de llevar las injusticias que se añaden a los que cometen genocidios. Eso es precisamente lo que hacen cuando mantienen la tierra fértil esclavizada por tanto tiempo, sin dejarla hacer el propósito para la cual Dios la creó. Cometen genocidios.
En alguna parte del mundo alguien se está muriendo por esa causa. Al no dejar que se multiplique el pan cotidiano a través de las tierras fértiles. Y es una gran mentira del diablo cuando dicen, ay mi hijo, hay espacio en la isla para todo. Hay espacio en la isla para todo. La isla de las Filipinas es más gigantesca que Borinquén, que Puerto Rico. Y hoy tienen que dormir encima de sepulcro. Todavía Puerto Rico no ha llegado a esos extremos. Eso es por una pequeña cantidad que existe pidiendo las cremaciones luego que mueran. Y lo de las cremaciones nunca la Biblia lo ha traducido como un pecado. Lee 1 Samuel 31:12 o en 2 Reyes 23:16. A ver si luego de esas cremaciones Dios las interpretó como pecado. Las cremaciones que practicaban los Baales para quemar a sus pequeñitos vivos, eso sí, fue un pecado delante de Dios. Pero no las cremaciones que se hicieron para contaminar, para no contaminar ni tierra ni cuerpo. Hemos leído anteriormente donde nos dice la Sagrada Escritura que el cuerpo luego que muere es polvo. Pues el polvo es ceniza y la ceniza polvo. Y los que son justos no deben de tener, de temerle a la muerte, pues para muchos la segunda muerte les será peor por contaminar lo que Dios creó. Le dijo Jesucristo a Juan en la isla de Patmos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El cuerpo solo es polvo, pero lo más importante es no caer en la segunda muerte, en la segunda esclavitud que llevará a muchos también, lo cual será la muerte segunda. Existen muchos engañadores que han salido al mundo para contaminar nuestro pan cotidiano. Y hasta dicen ser judíos cuando en realidad no lo son. Dijo Jesucristo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que Jesucristo dice que él conocía la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Han querido decirle al pueblo que las cremaciones son solo para los pobrecitos, los que no pueden comprar un ataúd o un sepulcro. Y Jesucristo, al conocer que las cremaciones tú las pides porque quieres salvar el pan cotidiano de otros en el mundo, Él te dice hoy que conoce tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La justicia para los pobres en las islas tropicales no se conseguirá sembrándole a una isla pequeña sepulcros de cemento y mármol, lo cual con el tiempo han de contaminar las tierras fértiles. La justicia se conseguirá imitando a aquellos a quienes muchos tildaron de pobrecitos por pedir cremaciones para no contaminar la isla. Enseñémosle esto a esos que están en el exilio, a pedir que sus cadáveres sean transportados a Puerto Rico a través de cremaciones y no con las contaminaciones de los químicos del formaldehyde o paraformaldehyde, porque eso es para la contaminación. Y si predicas esta justicia, yo sé que Dios te ha de compensar. Muchos de los que han hecho un gran negocio con esos óbitos injustos, quizás se convertirán
en tus enemigos, y quizás por causa de atraer la real justicia, echarán a algunos a la cárcel por irte en contra de la inmundicia de los cementerios que contaminan nuestras tierras fértiles. Pero Jesucristo hoy te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La justicia para los necesitados no se consigue danzando en iglesia y dando manotazos de lado a lado, fingiendo tener el Espíritu Santo. La justicia para nuestra gente se consigue al imitar a aquellos hombres valientes, de los cuales nos dice la Biblia que llevaran a Jonatán y a su padre Esaú a las cremaciones para no contaminar a su pueblo, que los esperaban allá en Jerusalén. Y eso según nos narra la Biblia en 1 Samuel 31:12. Ante estos tiempos que se vive, cuando la agricultura en el mundo está cada día escaseando cada vez más, islas del tamaño de Puerto Rico no deben de seguir imitando las falsas liturgias que les trajeron los que acechaban al pueblo hebreo para matarlos. Estos por pueblo conocían que el pueblo taíno era de la misma simiente del pueblo hebreo. Eso lo conocemos, eso lo aprendemos en el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, del 40 al 50. Libro que quisieron hacer desaparecer o los quemaron, los destruyeron con la gran Inquisición en Europa, para que los que caían secuestrados a ser esclavos nunca conocieran de sus orígenes naturales.